Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo estamos, mis queridos hermanos? ¿Emocionados porque empiezan las lluvias? Nadie se emociona por las lluvias, hermanos. Consejería, por favor. Gracias, muchas gracias. Por favor, a partir de ahora vamos a estar exponiendo el libro de Filipenses, ¿sí? Por favor, todos vamos a poner nuestro marcador al libro de Filipenses. Va a ser el libro que nos va a acompañar por estos meses, por lo menos. Así que vamos todos, por favor, al libro de Filipenses. Por favor, ayúdenme cuando estén en Filipenses 1 al 2. Ahí está, están sufriendo, mis hermanos. Vamos, por favor, todos a Filipenses. Amén. ¿Lo tenemos, mis hermanos, Filipenses? ¿Sí? Amén. Perfecto. Vamos a leer todos juntos, por favor. Filipenses 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar exponiendo esta porción de las Escrituras, mis hermanos. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. La intención de que sea elegido el libro de Filipenses es algo muy en particular, mis hermanos. La identidad en Cristo. La identidad en Cristo. Mis hermanos, si me permiten hacer el resumen en 3 palabras de en qué quiero transmitir con toda esta serie de prédicas. Identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Mis hermanos, necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Porque muchos de nosotros simplemente hemos hecho un asentimiento intelectual al Evangelio, pero no está cambiando mucho en nuestras vidas. Porque muy probablemente no somos conscientes de quiénes somos en Cristo. Que ya no somos los de antes, si es que realmente hemos creído en Él. Pero es un tema de identidad. Y Filipenses, mis hermanos, nos va a recordar quiénes somos. ¿Les parece obvio? No es tan obvio. ¿Que quién soy? Yo soy Ángel, yo soy Nico. No, ese es nuestro nombre. Pero vamos a ver profundamente quiénes somos en Cristo y qué significa eso. Cómo eso debería impactar en nuestras vidas. Así que vamos a pedir a nuestro Señor que bendiga este tiempo, que bendiga esta serie de prédicas y que nos acompañe. No olvidar, por favor, no solamente es una información intelectual la que estamos compartiendo, es la palabra de Dios. Así que vamos a pedir a nuestro buen Señor que nos ayude en este tiempo, que nos dé el discernimiento, que obre a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios. Dios mío, nos encomendamos en este tiempo en el que vamos a escuchar tu gloriosa palabra. Sí, Señor, es gloriosa porque viene de ti. Señor, es gloriosa porque tú la usas para transformarnos. Tú la usas para recordarnos en quién podemos confiar y en quién no. Tú la usas, Señor, para moldearnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dios mío, nos encomendamos en ti, porque nos conoces, sabes lo engañoso que es nuestro corazón. Tú sabes, Señor, con qué facilidad divagamos. Tú sabes, Señor, con qué facilidad nos desconectamos. Pero, Señor, te pido que en este tiempo obres en tu pueblo, que hables poderosamente a los corazones de tus hijos. Señor, porque te necesitamos más que a cualquier cosa. Y no importa, Señor, la circunstancia por la que estemos pasando. Tribulación, angustia, persecución,
cosas que están pasando en nuestras vidas o con nuestros seres queridos. Tú eres nuestro refugio. Solamente tú, Señor. Y te pedimos que nos hables. Háblanos, Padre Santo. Te pedimos y nos encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, como estábamos anunciando, vamos a empezar con el libro de Filipenses, con la carta, perdón, a los Filipenses, carta que escribió el apóstol Pablo. Pero yo quisiera rápidamente recordarles cómo llegó a existir la iglesia de Filipenses, ¿no? La historia de la iglesia de Filipos, donde están los filipenses, está narrada en Hechos 15, 36 a 18 al 22. Para los que quieran tener un mejor contexto y entender cómo llegó a ser, cómo se llegó a formar la iglesia de los filipenses, les animo a tomarse ese tiempito y leer Hechos 15, 36 al 18 al 22 más exactamente. ¿Sí? Perdón. Por supuesto, entender el libro en su contexto nos va a ayudar muchísimo más. Entender mejor cómo se formaron o cómo pensaban los filipenses nos va a ayudar a entender mejor también lo que el Señor nos quiso decir a través de su palabra. Bueno, rápidamente, yo quiero empezar recordándoles cómo llegó a existir la iglesia de Filipenses. Bueno, empezó con el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo tuvo viajes misioneros. Es interesante porque en el segundo viaje misionero de Pablo, él empezó de Antioquía. Él aparentemente tenía la intención de predicar en Asia y en Bitinia, para que se den una idea, digamos, acá, por aquí más o menos. Lo interesante es que la palabra de Dios es que dice que el Espíritu Santo le prohibió predicar acá. Tuvo un sueño revelador de un hombre macedonio. Macedonia está un poquito más acá, acuérdense, esta es la dirección del viaje. Y el joven macedonio en los sueños de Pablo le suplica que vaya ahí. Pablo interpreta eso como de parte de Dios, entonces se va hacia Macedonia. Ahí es donde va a Filipos. Y ahí es donde empieza a armar el ministerio. Llega a Filipos, se ve una de las primeras conversiones de Lidia. También ahí en Filipos ocurre la liberación de la esclava. No sé si recuerdan, hay una parte en la que hay una esclava con un demonio que adivinaba. Y ahí está Pablo y la esclava le dice, ahí está, viene de parte de Dios y todo eso. Pablo se incomoda y bueno, expulsa al demonio, ¿sí? El demonio va y los dueños de la esclava lo felicitan, ¿sí? No, ¿verdad? No lo felicitan, lo encarcelan, ¿no? Lo hacen encarcelar. Y cuando lo encarcelan ocurre algo milagroso, un terremoto. Un terremoto que hace que las celdas se abran. El carcelero desesperado en ese tiempo, que se te escapen los presos, era pena de muerte. Entonces estaba por quitarse la vida. Todo eso ocurrió en Filipos. Y Pablo le dice, no te hagas nada porque así estamos todos. Y eso nuevamente está en Hechos 16, 27. Se los leo rápidamente. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y aquí vemos una de las escenas más conmovedoras del libro de Filipenses, en Filipenses, narrada en el libro de los Hechos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así empezó, mis hermanos, más o menos la iglesia en Filipos, los filipenses. Ahora esta carta es escrita a ellos años después de esos tiempos, de cómo empezó. Algunos teólogos se atreven a decir que fue más o menos 10 años después. Ahora, una iglesia de cómo empezó y 10 años después, ¿cambiará o no cambiará, para bien o para mal? Sí, ¿no? Cuando una iglesia crece, por la gracia de Dios, también crecen los problemas, ¿verdad? Hay más personas, hay más problemas, hay más pecados los unos con los otros, a veces hay más rencillas, mejor dicho.
Y también crecen los problemas. Aparentemente los filipenses habían enviado una ayuda económica a Pablo, y Pablo ahora les está escribiendo esta carta que ustedes tienen en vuestros ojos. Amén. Todo eso para que tengan un mejor contexto. Pablo ya había empezado la iglesia en Filipos, ahí estaban los filipenses, habían pasado ya muchos años, y ahora tenemos al apóstol Pablo enviándoles esta preciosa carta que por la gracia de Dios ahora la tenemos delante de nuestros ojos. Amén. Vamos a leer entonces esa carta. Vamos a leer esa carta, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Bueno, dice así la carta. La palabra del Señor también. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es una carta, ¿verdad? Con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, uno cuando lee esta parte se siente tentado a... Ok, genial, quiero ver qué es lo que contiene la carta, ¿verdad? Pero no han visto mal, mis hermanos. La prédica va a consistir del saludo nada más. Así que por favor, no se apresuren en leer el resto, no por lo menos ahorita. No voy a gozar que saliendo de la iglesia termine de leer toda la carta, amén, ¿no? Pero ahorita lo que vamos a predicar es el saludo. El saludo, mis hermanos. Y es por eso que la prédica titula Un saludo diferente, y vamos a ver por qué es un saludo diferente. Vamos a entender el tema de la carta. Insisto, es una carta. Si ustedes, bueno, tengo otro problema ahí, ¿no? ¿Cuántas personas de las que están acá han hecho una carta, mis hermanos? ¿Quiénes son de la vieja escuela? Eso. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué revelación! Amén, una carta. Muy bien. Gloria a Dios. Orgulloso, ¿sí o no? Que nos vean otra vez, mis hermanos, por favor. Modestia aparte. Amén. Bueno, una carta en los días, bueno, en nuestros tiempos luce más o menos así, ¿no? De Juan, ¿no es cierto? Bueno, no, perdón. Para tal persona, ¿no es cierto? El contenido, al terminar la carta le pone como la persona que lo está enviando, y finalmente algunos ponemos saludos. Como en los correos electrónicos, de pronto eso me entiende un poquito mejor. Saludos cordiales, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Saludos cordiales. Que normalmente nosotros sabemos que ese saludo no es precisamente cordial, es un formalismo, ¿verdad? Pero más o menos la estructura es así. A la persona a la que se le está enviando contenido, al finalizar la persona que lo está enviando, y un pequeño saludos cordiales. Ok, no siempre fue así la forma de una carta. En estos tiempos la estructura de la carta no era así. Al principio tú tenías que poner la persona que está enviando, la persona que está recibiendo y sus saludos. Así de cortito. Y el resto de la carta era todo el contenido. ¿Sí? Era así el modelo de ese tiempo. Y es por eso que Pablo utiliza ese modelo, es el modelo estándar de la carta de aquellos tiempos. ¿Qué es lo interesante aquí? Que tranquilamente aquí podía decir de Pablo para los filipenses, saludos. Y listo para empezar la carta. Porque eso es básicamente, nuevamente, eso es el formato de la carta. ¿Sí? Ese es el formato de una carta. ¿Qué es lo grandioso acá, mis hermanos, en este saludo? Que podría ser un saludo más de esos tiempos. Lo grandioso de acá es que ante vuestros ojos ustedes están viendo a Pablo convirtiendo un saludo común y corriente en un mensaje profundamente teológico. Eso es lo grandioso que nosotros vamos a ver a continuación. Así que vamos a verlo parte por parte. Recordemos, por favor, para que podamos entender la hilación de la prédica. En primer lugar está quien envía, ¿verdad? En segundo lugar, quienes lo reciben. Y en tercer lugar, saludos, ¿verdad? Ok. Pablo va a utilizar la misma estructura, pero miren el cambio, la profundidad que él le va a dar ahora. Vamos a ver con la primera parte, la persona que lo envía, la identidad del remitente. Pablo no simplemente pone Pablo. Él escribe Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es así como empieza Pablo.
identificándose. Lo primero que vemos es cómo Pablo se presenta. Es como Pablo se presenta. Para entender nuevamente, en sus cartas, normalmente Pablo, él se presenta como apóstol de Jesucristo, además de siervo. Permítame leerle rápidamente la introducción, por ejemplo, las cartas de Romanos y Tito. Si tú vas a Romanos, de la misma forma, miren cómo lo dice en la primera parte. Pablo, siervo de Jesucristo, igual que acá, ¿verdad? Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, quiero que vean, Pablo está al inicio está queriendo mostrar quién es él. Entonces, en la carta de los Romanos también se presenta como siervo, pero además se presenta como apóstol. ¿Sí? Tito 1:1, se los leo rápidamente. Pablo, siervo de Dios, igual que en Filipenses, y apóstol de Jesucristo. Entonces, la diferencia con las otras cartas, mis hermanos, es que en el libro de Filipenses omite que es apóstol. No usa la palabra apóstol, a diferencia de las otras cartas. En las demás cartas es siervo también, doulos, pero en esta carta omite que es apóstol. ¿Y por qué? Una de las razones principales porque lo omite es porque quiere acercarse con calidez. Mis hermanos, hay tiempo para todo. Hay tiempo para acercarnos con calidez, pero también hay tiempo para acercarnos un poco a la distancia. Y ninguna de las dos cosas son malas. Simplemente nosotros tenemos que entender la intención con la que se está acercando Pablo. ¿Sí? En esta ocasión Pablo quiere mostrar calidez. Pablo quiere mostrar calidez. No tendría ningún sentido a las mamás. Les doy un ejemplo a las mamás. Imagínense que tienen un hijo médico, ¿ok? Y vuestro hijo les manda una carta y les dice, señora María, digamos, le escribe el doctor Juan. Nunca van a tener esa conversación esa forma de escribir de parte de vuestros hijos, porque son sus hijos, porque hay una cercanía, ¿verdad? Entonces, muy probablemente Pablo omite la palabra apóstol para mostrar la cercanía. ¿Y él cómo se define? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Él no simplemente está poniendo, el que envía es Pablo. No, él quiere dejar en claro quién está enviando la carta. Y en un momento también vamos a ver, quiere dejar en claro a quién está haciendo llegar esa carta. Pero vamos por partes. Pablo no lo deja simplemente a secas. Pablo envía esta carta. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra en griego de siervo es doulos. Doulos. ¿Y por qué utilizó esta palabra el apóstol Pablo? Doulos. La palabra doulos significa, mis hermanos, esclavo. Esclavo. Es como si Pablo hubiese escrito, yo soy Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo impactante aquí? Lo impactante aquí, mis hermanos, es cómo lo debieron haber recibido los filipenses. ¿Por qué? Los filipenses, mis hermanos, por si acaso, no eran judíos. Eran gentiles. Yo quiero que vean lo siguiente. Cuando Pablo se presenta, yo soy un esclavo de Jesucristo, yo quiero, mis hermanos, que vean el impacto que eso ha sido para los filipenses. El impacto para los filipenses de escuchar esta palabrita, esclavo. En primer lugar, yo quiero recordarles, los filipenses no eran judíos. No eran judíos. Eran gentiles. Los filipenses eran una colonia romana, muy orgullosa de su estatus. Y aunque no era Roma, era una colonia de Roma. Habían los modismos de Roma, había el orgullo de Roma. Se respiraba Roma. Estaba romanizado no solamente en el ambiente, sino en sus costumbres, en su lógica. Y en ese tiempo tener la identidad de romano era tener la identidad de un estatus aquí arriba, ¿no? Arriba. Así era como pensaban ellos. Yo quiero que entiendan el impacto que debió haber tenido con los filipenses. Era una colonia. Algunos dicen que era una pequeña Roma en Macedonia.
para que vean, para que tengamos una idea de cómo era, ¿no? Y en Filipos el estatus social era marcadísimo, marcadísimo. Arriba estaban los ciudadanos romanos, en la cúspide. En el medio estaban los libertos, que eran ex esclavos que habían conseguido su libertad. Y en la parte así baja, los esclavos. Abajo de la escala, o sea, los esclavos. Y entonces, bajo esa mentalidad, en ese lugar, Pablo se identifica como esclavo. En un lugar en el que las personas que vivían ahí, para ellos ser esclavo no era precisamente algo de qué jactarse, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos recordar, la gran mayoría no eran judíos. Permítanme explicarles cuán no judío era ese lugar, cuán romanizado estaba en ese lugar. Pablo normalmente, cuando iba en sus viajes misioneros, él buscaba una sinagoga para predicar el evangelio. Él buscaba una sinagoga. Permítanme un segundo. Ahora, las sinagogas eran lugares en los que los judíos se reunían para poder compartir la palabra, para poder orar. Eran lugares de reunión, ¿sí? Ahora, la tradición judía decía que para que exista una sinagoga, por lo menos necesitaban 10 judíos adultos para formar esa sinagoga, ¿sí? Entonces, cuando tú ves a Pablo predicando muchas veces, va precisamente a las sinagogas y explica ahí la palabra de Dios, explica ahí el evangelio, a partir del Antiguo Testamento, que era profundamente estudiado por ellos. Y por supuesto, hizo lo mismo cuando llegó a Filipos. Hizo lo mismo. El gran detalle es que no había sinagoga. Y si no hay sinagoga, eso te da a entender la poca o escasa cantidad de personas judías que había ahí. ¿Me dejo entender? Era profundamente romanizado ese lugar. Entonces, para los filipenses, ser esclavos era una vergüenza. Se los dio, ¿por qué? Porque si tú utilizabas la palabra esclavo a los judíos, ellos lo iban a entender de una manera distinta. De hecho, lo iban a entender con una posición de honor incluso. Miren cómo en el Antiguo Testamento el término esclavo aparece como un título de honor. Por ejemplo, para mencionar a Moisés, en Josué 14:7 dice lo siguiente: Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Esclavo del Señor. Salmos 89:3, ahora para referirse a David: hice un pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo tal. Entonces, ¿cómo se articulaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se entendía esclavo en el Antiguo Testamento? Bueno, para los judíos era totalmente distinto. Ellos entendían que Moisés era siervo de Dios. Ellos entendían que David era siervo de Dios. Pero si tú ibas y decías siervo a los filipenses, era algo totalmente distinto. Para ellos inmediatamente era estar ahí, abajo. Para los romanos en Filipos, ser esclavo era una vergüenza. Ahora, habían todo tipo de esclavos, hermanos. Habían esclavos que tenían labores sumamente humildes, pero lo interesante es que había esclavos que también hacían trabajos especializados. Habían esclavos contadores. Habían esclavos administradores. Algunos dicen que incluso habían esclavos médicos. Había. Y aún así eran considerados lo más bajo de la sociedad. ¿Por qué? Por su falta de libertad. El problema era su falta de libertad y la condición de pertenencia a su amo. Claro, no importaba cuán habilidosos podían ser, no importaba cuán bien podían administrar, no importaba cuán bien manejaran las finanzas, eran dueños de su amo al final del día. Y por eso eran vistos como lo más bajo de la escala social, en Filipos. Y ustedes entenderán un poco mejor cómo a ellos les impactó cuando Pablo, el apóstol de Jesucristo, se presenta como un esclavo. Porque ellos entendían que un esclavo no era lo mejor precisamente para hacer.
Un esclavo con más responsabilidades, por ejemplo, podía tener una vida relativamente cómoda. Un esclavo administrador, un esclavo contador, podía tener una vida relativamente cómoda, pero en cualquier momento podía ser vendido o castigado, porque no se pertenecía a sí mismo. Entonces Pablo quería usar esa palabra para mostrar algo, la condición de pertenencia. Yo no me pertenezco. Sí, yo soy apóstol. Sí, yo vengo de parte de Dios. Sí, yo soy un hombre libre. Recordemos que Pablo tenía también la ciudadanía romana, era un hombre libre. Pero él quita todo eso y se presenta como siervo de Jesucristo. Pablo no se presenta ni como ciudadano romano, ni como apóstol, ni como hombre libre. Se presenta como esclavo y esclavo de Jesucristo. Esto fue radical, mis hermanos. Por eso yo quiero mostrarles lo impactante que debió haber sido para los filipenses haber leído esto. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo está invirtiendo, hermanos, la lógica del honor romano. El mayor privilegio del cristiano no es ser libre para sí mismo, sino pertenecer por completo al Señor Jesús. Cuando Pablo utiliza esta palabra, hace clic directamente con la palabra pertenencia. Un esclavo no es dueño de sí mismo, le pertenece a su dueño. Ok, qué bueno que lo entiendan, porque yo tampoco me pertenezco a mí. Le pertenezco al Señor Jesucristo. Soy su esclavo. No soy su socio, soy su esclavo. Y eso es lo que Pablo en primer lugar nos muestra. Siervo de Jesucristo. Para Pablo ese era su mayor privilegio. Ser llamado siervo, esclavo. Entonces desde el inicio Pablo nos enseña algo. La vida cristiana comienza cuando reconocemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y lo voy a repetir. La vida cristiana comienza cuando reconocemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Cristo. Nuestra identidad principal, hermanos, no está en nuestra profesión, no está en nuestros logros, no está en nuestro ministerio, sino en esto: somos esclavos de Jesucristo. Yo quisiera que nos preguntemos, mis hermanos, ¿de qué manera se nota en mi vida que realmente soy siervo de Cristo? Si realmente en mi vida muestra que no me pertenezco a mí, sino a Él. O todavía vivimos como si fuéramos dueños de nosotros mismos. Así que te hago una pregunta incómoda: ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu libertad? Martín Lutero dijo algo interesante, dijo lo siguiente: el hombre no es verdaderamente libre hasta que se convierte en siervo de Jesucristo. Porque precisamente siendo esclavos de Jesucristo es donde encontramos nuestra verdadera libertad. Siendo esclavos, perteneciendo a Jesucristo, es donde encontramos la verdadera libertad. Y esto debería ser impactante, mis hermanos, porque vivimos en una sociedad en la que nos señalan como si fuéramos: ay, pobrecito, es religioso, le prohíben esto y le prohíben lo otro. Ay, tú no puedes hacer esto, ¿no? Tú no puedes hacer lo otro, pobrecito. Hay mucha gente que nos mira incluso con lástima. Ay, tú no puedes, yo sí puedo. Cuando la verdadera libertad la encontramos en Cristo. La encontramos en Cristo. Eso es lo primero, mis hermanos. Ahora, también dice Pablo y Timoteo, ¿verdad? Ahora, cuídense de pensar que hay una coautoría ahí entre Pablo y Timoteo. ¿Por qué podemos concluir que lo escribió solamente Pablo? Porque en el resto de la carta vamos a ver que Pablo está hablando en primera persona. Si tú lees la carta. Yo pienso, yo siento, la iglesia, yo envío tal.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo, en primera persona. ¿Por qué menciona a Timoteo? Muchos teólogos dicen que incluye a Timoteo, uno, porque muy probablemente los filipenses conocían más a Timoteo, los filipenses que estaban recibiendo esa carta. Y al incluir a Timoteo, él hacía una especie de avalaba el mensaje que se estaba proyectando, ¿no? Entonces, ya tenemos en primer lugar quién envía la carta. No solamente pone Pablo el siervo de Jesucristo. Ahora vamos a ver, mis hermanos, el destinatario. ¿Para quién va dirigida la carta? Vamos por favor a esta segunda parte. En primer lugar, ya hemos visto Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y ahora vamos a ver a quién se lo envía. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Nuevamente, Pablo simplemente pudo haber dicho de Pablo para los filipenses. En lugar de Pablo está diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. Y ahora, en lugar de decir a los filipenses, está diciendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y aquí Pablo, mis hermanos, menciona a los destinatarios. Y hay dos verdades importantes. En primer lugar, todos son santos en Cristo. En Cristo, mis hermanos, todos son santos. La palabra santo no significa perfecto en conducta, por si acaso. Significa apartado para Dios. Es espectacular que Pablo haya dicho santo. ¿Saben por qué? Porque tranquilamente Pablo pudo haber escrito lo siguiente a los creyentes en Filipenses. ¿Hubiese dicho algo malo en decir eso? No, es el mismo sentido. Pero santos le da un matiz especial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos creyentes, nos muestra la dirección de dónde a dónde va la credulidad, si me dejo entender. Es decir, si yo digo a un hermano que es creyente, estoy dando a entender que él cree en Dios, ¿verdad? Pero cuando decimos santos, él muestra el cambio de dirección. La palabra santo muestra a un Dios apartándolo a él. Me dejo entender el cambio de sentido, aunque las dos palabras son correctas, ayudan a entender mejor esa profundidad. Creyentes es de aquí para acá. Pero Pablo está diciendo algo más profundo, santos. Santo significa apartado de. Santo significa que Dios apartó a una persona. La palabra santo, por si acaso, nuevamente, no significa perfecto. No significa superhumano. Significa apartado para Dios. Y es así como Pablo ahora muestra a los destinatarios, los santos. Pudo haber dicho a los filipenses, pero dice algo más profundo ahora. A todos los santos en Cristo Jesús. Y es que, hermanos, la santidad no depende del estatus social, no depende del desempeño moral. La santidad depende de estar en Cristo. Si tú estás en Cristo, teológicamente hablando, eres santo, separado por Dios para vivir para su gloria. La santidad, mis hermanos, no depende de tu desempeño moral. Entonces, por eso, aunque ellos vivían en Filipos, Pablo les recuerda que tienen una ciudadanía más alta. Cristo. Recuerden, está hablando a un pueblo orgulloso de su estatus. Recuérdenlo, por favor. Oye, ¿y dónde eres tú? De Filipo. Modestia aparte. Era diferente ser de Filipo. Y probablemente Pablo, anticipándose esa arrogancia de leer la carta, de que diga a los filipenses, él les dice algo más profundo. A los santos de Cristo Jesús que están en Filipos. Toda arrogancia queda aparte. Toda arrogancia queda en segundo plano. Porque Pablo les mostró primero quién es en Jesús. Ahora también muestra a los destinatarios quiénes son en Jesús. Y debería decirse lo mismo de nosotros. La carta no está llegando al ingeniero,
o al inteligente, al abogado. Está llegando al santo apartado en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús. Es la palabra que utilizó el apóstol Pablo. Perdón. También menciona a los obispos y a los diáconos, ¿verdad? Lo interesante, hay otra cosa interesante acá también. No solamente dice a los santos que están en Filipos, aparte, hace una mención aparte a los diáconos y a los obispos. Y no lo van a ver en otras cartas. Y en esta carta en particular hace una mención aparte a todos los santos y aparte a los obispos y diáconos. Y esto es probablemente para reconocer el liderazgo fiel. Muy probablemente los obispos y diáconos estaban organizando o se organizaron para enviar una ofrenda a Pablo, ¿sí? También nos da una muestra de que era una iglesia ya medianamente organizada. Ya tenían sus diáconos, ya tenían sus obispos. Ahora, la palabra obispos da más a entender a líderes de la iglesia, no obispos como se entendería en otras instancias, ¿sí? La palabra obispos para muchos teólogos es intercambiable simplemente con pastores, líderes. Da a entender más bien, nuevamente, un agradecimiento a sus líderes por la ofrenda que le están dando. Entonces, Pablo es así como se dirige a los filipenses, como santos. Entonces, eso nos muestra que la iglesia no es una jerarquía donde unos valen más que otros. ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad de santos que aunque tengan diferentes funciones están unidas en un mismo Salvador. Y es lo precioso de esta carta. En un saludo, Pablo recuerda a sus lectores quién es él y Pablo recuerda a sus lectores quiénes son ellos. Es lo precioso de este saludo. ¿Cómo un saludo te puede hacer aterrizar a la realidad? Un teólogo muy conocido mencionaba en su libro, él mencionaba que hubo un día en que estaba paseando en su carro y fue a comprar un snack, algo así, en una tienda, ¿verdad? Entra al snack y, bueno, estamos hablando, este es un teólogo, ya un hombre casado, con hijos y todo. Entra a comprar sus snacks a la tienda y le atiende una señorita, ¿sí? Entonces, este hombre dice que la señorita se parecía muchísimo a una ex enamorada que tenía en su juventud. Entonces, él menciona él menciona lo siguiente. Estaba empezando a hablar con la señorita, nada inapropiado, simplemente estaba hablando, la señorita hizo una broma tampoco inapropiada, pero él, mientras hablaba con la señorita, estaba recordando sus tiempos de juventud. No sé si me dejo entender. Sí, aunque técnicamente no estaba haciendo nada malo, él estaba recordando en la señorita a su ex enamorada. Y este hombre menciona lo siguiente. Él dice que mientras estaba ahí hablando con la señorita y pensando todas esas cosas y recordando, él dice, escuché una voz que me dejó horrorizado, paralizado. Y esta voz decía lo siguiente: papito. ¿Qué había pasado? Que su hijita, que estaba en el carro de él, lo estaba siguiendo. No había pasado nada malo, simplemente lo vio y le dijo papito nada más. Pero ese papito, esa palabra nada más y nada menos, lo hizo aterrizar. No sé si me dejo entender. Le hizo recordar dónde estaba, quién era. Era el padre de esa preciosa hija. Y no tenía sentido aún lo que estaba empezando a maquinar en su corazón. Muy sutil, muy sutil. Pero a lo que voy es como una palabra tan sencilla, porque no apareció un ángel a decirle, oye, ¿qué estás haciendo? No está bien. Fue su hijita, diciéndole simplemente, para recordar quién era. Y es exactamente lo que está haciendo Pablo el día de hoy. En un saludo nos está recordando quiénes somos en Cristo Jesús.
Y no importa dónde estamos, no importa la lucha que estemos teniendo, no importa cuántas cosas nosotros estemos maquinando ahora o no. Pablo en este saludo nos recuerda quiénes somos. Somos de Jesucristo. Y eso me lleva a una pregunta para ustedes, mis hermanos. ¿Cómo miramos a los demás hermanos de la iglesia? Porque esto es radical. ¿Los vemos como santos en Cristo o los medimos por estatus, por lo que hacen o por cuánto aportan? Hermanos, la iglesia no es un club social, es la familia de Dios. Es la familia de Dios. La forma de expresarse de Pablo no es, hermanos, una falsa humildad, por si acaso. Pablo no simplemente está diciendo, no, yo soy apóstol, pero soy siervo nomás, dime siervo nomás. No lo está diciendo como una falsa humildad. En verdad él está reconociendo que él es esclavo de Cristo. Él está incluso orgulloso de ser esclavo de Cristo. Él tiene un conocimiento profundo, hermanos, de quién es él. Y tiene un conocimiento profundo de quiénes son sus hermanos. ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Cómo ves a tu hermana? Porque muchas veces etiquetamos, hermanos. Etiquetamos. Ahí está el chismoso. Oh, ahí está el divorciado. Oh, ahí está la tal o la cual. El que está en tal pecado. O peor aún, como si fuera nuestro rival en algo. O peor aún, con indiferencia. Que es más sutil, pero más letal. Mirar con indiferencia a tu hermano. Todas esas formas son formas incorrectas y pecaminosas de ver a tu hermano. Y no lo vemos como lo que es. Alguien por quien Dios pagó. Hermanos, los santos no son superhombres espirituales, por si acaso, sino pecadores comunes, apartados por gracia y unidos a Cristo para vivir en comunidad. La unión en Cristo es lo que hace la diferencia. La unión en Cristo es lo que hace la diferencia. Hermanos, no hay nada especial en nosotros. No hay nada especial en nosotros sin Cristo. Estar en Cristo es lo que hace la diferencia. Y necesitamos recordar eso también. Porque una iglesia sin unidad en Cristo, hermanos, es un cuerpo sin vida. Lo que nos debería unir entre nosotros es Cristo. Cuando veas a tu hermano, yo sé que hay muchas diferencias entre nosotros. Genial, hay algunos con los que tenemos cierta afinidad, genial. Pero ¿qué hay con los hermanos con los que no tienes afinidad? ¿Los vas a tener ahí a la distancia? ¿De lejitos nomás? ¿O los vas a ver como lo que son tus hermanos en Cristo? Ahora, hay un gran peligro particularmente en nuestro entorno. Hay algunas sociedades en las que todo es muy impersonal todo, ¿no? Muy a la distancia todo. En nuestra cultura no es así. Somos bien acogedores, bien amigables, bien sociables, ¿no? El peligro está en que nos acostumbramos a convertirlo en algo protocolar. Oh, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, chao. Ahí no va. No, chao. Somos amables, pero no hay comunión. Somos amables, pero hay una indiferencia increíble entre tus hermanos. Somos amables, pero no nos está uniendo Cristo. Hermanos, la gran desgracia en muchas iglesias es que lo que les une es la cultura de amabilidad y no Cristo. Hermanos, una iglesia sin que esté unida por Cristo es un cuerpo sin vida. Porque donde Cristo no es el centro, la comunidad se convierte en un cadáver religioso. Esa es la cruda realidad. Hermanos, sigámonos tratándonos así con familiaridad, con afecto, siendo calurosos, pero asegurémonos
que lo que nos une es Cristo. Asegurémonos que lo que tenemos en común es nuestra fe en Cristo. Y eso es lo precioso de esta carta, mis hermanos. Pablo ahora mostró quién es Él, mostró a quién lo envía, y por si faltara poco, también le va a dar una profundidad teológica al saludos cordiales. Y vamos a ir ahí. La mayoría de las cartas culmina diciendo saludos cordiales, como estamos diciendo, ¿verdad? Pero Pablo, en lugar de simplemente ponerle saludos, miren cómo le ponen el versículo número 2. Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo, mis hermanos, por si acaso no era un cliché. No es simplemente quiero alargar ese saludo y le voy a poner así, no. Hay una cosa sumamente acá, hay muchas cosas. Gracia era la palabra típica del mundo griego para saludar, por ejemplo. Pero también él dice gracia y paz. Paz era la palabra típica ya también del mundo judío. Shalom. Y Pablo une estas dos palabras para mostrar algo más profundo. Gracia y paz. A esa palabra gracia le da un mayor significado, porque si recordamos, gracia es el corazón del Evangelio. Gracia es el corazón del Evangelio. La gracia nos muestra que Dios nos ha dado su favor sin que lo merezcamos. Por favor, recuérdenlo, eso es gracia. El favor de Dios, pero sin que lo merezcamos. Nuevamente, por eso me cuesta cuando hay personas que dicen, no, yo toda mi vida he sido buena gente, muy amable, y por eso Dios me ha bendecido y por eso estoy viniendo a la iglesia. Esa lógica me da a entender que esa persona cree que Dios lo está de acuerdo con su vida, o le está premiando por su vida, perdón. Es que eso ya no sería gracia. Gracia es un favor inmerecido. Pero miren lo precioso, el resultado de la gracia de Dios, la paz. Gracia y paz es el saludo de Pablo por eso. Y es que no solemos asociar precisamente gracia con paz, ¿no? Porque pensamos que la paz es estar sentado, no sé, en una playa, viendo el atardecer. Tranquilo. Pensamos que eso es paz, ¿verdad? Nosotros asociamos eso con la paz y olvidamos que la paz es algo más profundo. Hermanos, la paz de la que habla la Biblia no es la paz de la comodidad superficial. Es la paz con Dios en primer lugar. Porque el pecado ha creado una enemistad entre Dios y nosotros. Ahora tenemos paz con Dios. ¿Y saben cuál es lo más precioso? No solamente tenemos paz con Dios, tenemos paz de Dios. Tenemos la paz con Dios, pero también tenemos la paz de Dios. Esa tranquilidad interna y el bienestar que experimenta el creyente que ha sido reconciliado con Dios. No es la ausencia de problemas. Es un estado de serenidad que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Esto permite al creyente mantener la calma en medio de las tribulaciones. Y más aún, la gracia nos recuerda que todo lo que tenemos es un Dios inmerecido de Dios. Y la paz nos recuerda que gracias a esa gracia, valga la redundancia, ahora estamos reconciliados con Dios y también reconciliados con nuestros hermanos. Es imposible, mi hermano, estar reconciliado con Dios y que te cueste estar reconciliado con tu hermano. Es que hay algo que estaría súper mal. Porque la paz con Dios te da la paz de Dios. La paz con Dios siempre te va a dar la paz con tus hermanos. No debería haber lugar a rencores. Recuerden, por favor, hermanos, la gracia siempre precede a la paz. ¿Por
qué tenemos paz? Porque he recibido gracia. Esa debería ser nuestra respuesta. ¿Por qué tienes paz? No sé, porque no hay nada en mi vida, todo está tranquilo, tengo mi trabajito, tengo mis ahorritos, estoy en paz. Genial, esa no es la paz de Dios. Esa no es la paz de Dios. Una paz de Dios es una paz que viene producto de su gracia. Sí, tengo un montón de problemas. Y hay muchas cosas en las que la incertidumbre a veces me mata. Pero estoy bien con Dios. Él me ha perdonado. Él ha muerto. Él envió a su Hijo para morir por mis pecados. Esa es mi paz. Yo no gozo mis problemas. Yo no estoy feliz con los problemas que se me vienen. Yo no gozo cuando mis seres queridos toman decisiones abominables. Yo no creo que ninguno de ustedes lo disfrute, pero tengo la paz de Dios. Pero estoy bien con Dios. No porque yo sea la gran cosa, porque Él es la gran cosa. Él ha muerto por mis pecados. Él me ha reconciliado con sí mismo. La paz no puede existir sin la gracia, mis hermanos. La verdadera paz no puede existir sin la gracia de Dios. Y por eso yo te pregunto, ¿de dónde provienen estas bendiciones? ¿De dónde proviene esta gracia y paz? Y Pablo lo responde en la última línea. Gracia y paz a vosotros. ¿De dónde proviene? De Dios. Porque podemos engañarnos, ¿no? Ay, qué lindo la gracia, qué linda la paz. Tenemos que recordar de dónde viene la gracia y de dónde viene la paz. Hermanos, no se puede fabricar gracia y no se puede fabricar paz. Viene de alguien más que nosotros. No es simplemente un estado psicológico en que simplemente me animo, siente paz, siente paz, siente paz. No, porque la paz no se fabrica, la paz viene de alguien más alto que nosotros. Y lo muestra en la Biblia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fuente de la gracia y la paz. Cristo, nuestro Dios. Esta paz no viene de las circunstancias, no viene de los logros, no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Y es lo que deberíamos desearnos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo te pregunto, ¿vives bajo la gracia y paz de Dios? ¿O vives bajo la ansiedad y las exigencias de este mundo? Les pongo un pequeño ejemplo. Imagina a dos creyentes que van a vivir la misma situación, la pérdida del trabajo. Creyente A, creyente B. Ambos pierden el trabajo. El primero va a vivir bajo la ansiedad y las exigencias de este mundo. Lo único que piensa es, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me voy a sostener? Mi valor depende de lo que produzco. Si no estoy produciendo, no valgo nada. Si no trabajo, no soy nadie. Y la preocupación lo consume. No duerme. Y pierde la paz. Pero podemos tener otra persona, otro creyente, que también pierde su trabajo. También siente la presión, pero vive bajo la gracia y la paz de Dios. Y ora más o menos así: Señor, tú eres mi Padre, tú cuidas de mí. No me define mi empleo, me define tu gracia. Tú eres mi proveedor, tú abres y cierras puertas. Aunque no vea cómo, confío en que tú me sostendrás. Y aunque la situación no cambia de inmediato, mis hermanos, su corazón descansa en paz. No es una persona que tampoco ignora los problemas. No es una persona que dice, no, que este problema no está, no existe, lo elimino, no sé. No. El cristiano, el creyente reconoce los problemas, reconoce las aflicciones, están ahí. Acepta el dolor, pero lo acepta confiando en que su proveedor no es el trabajo,
no tampoco los cachuelos. El proveedor es Dios. Él es nuestro proveedor. Entonces, en solo 2 versículos, Pablo nos da una fotografía de la vida cristiana. En primer lugar, Cristo es el centro. Somos sus siervos. En segundo lugar, Cristo en la comunidad. Somos santos en Él. Y en tercer lugar, Cristo como fuente de bendición. Recibimos gracia y paz de nuestro Señor. Hermanos, la iglesia que vive en Cristo no es perfecta. ¿Me creen, hermanos, que no es perfecta la iglesia de ahora? Nos consta, ¿no? No es perfecta, pero está llamada a reflejar la humildad de Cristo, la unidad de Cristo y la gracia de Cristo. Que el Señor, hermanos, nos dé ese corazón. A veces es fácil si te pregunto, ¿qué problemas quisieras que se te resuelvan? Bueno, las deudas y esta cosita de la salud y esto la tenemos clara. Si yo te pregunto, ¿qué buscas como iglesia? Nos quedamos cortos a veces, ¿no? Porque ni pensamos, ni tenemos un sentido de grupo. Olvidamos, estamos llamados a reflejar la humildad de Cristo, la unidad de Cristo y la gracia de Cristo. Algunas preguntas para concluir. ¿Cómo te percibes? Hablando de identidad. Y es más, ¿cómo te percibes en relación a Cristo? ¿Te consideras su siervo o lo ves como un socio en el mejor de los casos? ¿Tu vida está centrada en Cristo? Segunda pregunta. ¿Estás viendo a tu iglesia como la familia de santos en Cristo? ¿Cómo estás viendo a tu iglesia? ¡Ay, esos hipócritas! Sí, bienvenido al club. Somos hipócritas. Pero como decía el pastor yo en algún punto, somos hipócritas que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Siendo cada vez menos hipócritas. Transformados por la gracia de Dios. La iglesia no es la invención de los hombres, hermanos. No es una bonita idea. Oye, ¿y si nos juntamos así, todos juntos, un día domingo? No es una invención, no nació así. La iglesia es la familia de Dios, reunida en Cristo. Despreciarla es despreciar a Dios mismo. La iglesia no es un club de afinidades, mis hermanos. Es el pueblo santo de Dios. Que el Señor nos dé ese corazón. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Y finalmente, la última pregunta. ¿De dónde estoy buscando mi paz cada día? Todos buscamos la paz. Y aunque tú no lo quieras articular así, todos buscamos paz. ¿Saben por qué todos buscamos la paz? Estamos diseñados para eso. El problema es dónde buscamos la paz. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de las personas? ¿Dónde está la paz? En uno mismo, ¿no? La tranquilidad está en ti mismo. Ay, ¿qué importan las demás personas? La paz está aquí en tu corazón. Y yo no sé si gracias a Dios ya has fracasado buscando una y otra vez acá. Porque esto acá, según la Biblia, es engañoso. Porque esto acá, según la Biblia, no es confiable. Porque esto acá no te va a dar la paz en última instancia. Tal vez te pueda dar pequeños momentos de alegría, fugaces momentos de placer. No te va a dar la paz verdadera que buscas y para la cual estás diseñado. Pero yo te sigo molestando, yo no te voy a soltar. La pregunta sigue ahí. ¿Dónde estás buscando la paz? ¿Dónde? Que como iglesia podamos vivir cada día bajo esta verdad, hermanos. Somos de Cristo. Vivimos en Cristo y recibimos todo de Cristo.
Hay dos palabras que todos anhelamos, aunque no lo articulemos de la siguiente manera. ¿Saben qué son las dos palabras que siempre buscamos, lo digamos o no? Gracia y paz. Los creyentes sabemos que sin la gracia de Dios seguiríamos siendo esclavos de nuestro pecado, cargando culpas que nunca podríamos pagar, pero gracias a Cristo recibimos lo que no merecemos: perdón, adopción y vida nueva. Esta gracia, hermanos, produce verdadera paz, porque ya no estamos en guerra con Dios, ni condenados, ni solos. Y un mensaje más para ti que de pronto no eres creyente. Amigo o amiga, si aún no eres creyente, yo quiero que pienses en esto. Estoy seguro que tú también buscas paz. Aunque no lo quieras articular de esa manera, aunque tú lo quieras disfrutar con superación personal o tranquilidad, estás buscando la paz. Y tal vez la estés buscando en tus logros, en tu familia, en tus seres queridos, en tu trabajo o en el dinero. Pero siempre hay un vacío, porque ninguna de esas cosas puede darte la seguridad de estar reconciliado con Dios. Ninguna. Esa paz no se compra ni se fabrica. Solo se recibe de manera humilde de parte de Jesucristo y por fe. La gracia y la paz, hermanos, no son ideas bonitas. Son la realidad de un Dios que se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó para darte lo que el mundo jamás te va a dar: un nuevo comienzo con Dios y un descanso eterno para tu alma. Te quiero dejar con una pregunta. ¿Vas a seguir buscando paz en lo que se acaba, o recibirás la gracia y la paz que Dios ofrece en Jesucristo? Que el Señor te haya mostrado o te haya recordado quién eres ahora. Que el Señor nos haya dado esa gracia, mis hermanos. Somos de Cristo, vivimos en Cristo y recibimos todo de Cristo. Vamos a orar. Dios mío, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por recordarnos quiénes somos y quién es la fuente de nuestra paz y nuestra tranquilidad. Eres tú, Dios mío. Perdónanos cuando sentimos que el mundo se cae cuando vienen las aflicciones. Perdónanos por olvidar que nos amas y nos cuidas, Señor. Padre Santo, te pido que podamos recordar continuamente quiénes somos. Cuídanos de ese gran peligro, Señor, de simplemente ser religiosos, cumpliendo tu palabra de forma superficial, mirándonos los unos a los otros con indiferencia o con prejuicio. Ayúdanos a vernos como somos en ti, Señor. No solo somos creyentes, somos santos. No porque somos perfectos, no porque somos superhombres, sino porque tú tuviste misericordia y nos separaste para ti. Señor, gracias por esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.